Bueno, la idea es ver un poco los avances de estas dos etapas. Vamos ahora a empezar con la tercera. Y lo que me gustaría es, eh, seguramente hay un montón de cosas que se han dicho en las comisiones. Me gustaría reflexionar sobre algunas de ellas, eh, en función de lo que han mostrado en los trabajos. Y yo tomé de los trabajos, algunos de los que estaban más actualizados de los que han subido, y algunos que no estaban actualizados, pero que como no había material, recurrí a lo que había colgado. Así que quizás haya documentación que ustedes tengan actualizada y no figure acá. Tampoco se trata de describir los trabajos, ni mucho menos, porque ustedes ya hoy lo estuvieron compartiendo. Lo que a mí me gustaría que ustedes vayan viendo en este pantallazo, no es una cuestión de nivelación esta charla de hoy, ni mucho menos. Eh, no significa que estos trabajos hayan alcanzado el mejor nivel. Quizás algunos sí, otros no tengo esa ponderación realizada, pero sí me gustaría que vayan viendo eh, planos comparados, estableciendo planos comparados entre lo que ustedes ven acerca de qué posición están mejor o peor para seguir avanzando. Está la tarea 1 y la tarea 2, ¿no? En ambos casos me parece que hay como, yo creo que ustedes tienen mucho más conocimiento de las obras que están analizando de la forma que la están describiendo o que la están comunicando. Entonces ahí me parece que hay que hacer un trabajo de síntesis, en términos de decir, bueno, ¿qué es lo que uno quiere decir de la obra? No acumular información, porque eso finalmente lo único que la información está disponible. Lo que uno tiene que hacer es reelaborar esa información y transformarla en conocimiento. Entonces, yo voy a resaltar algunas cosas que me parece que están bien y otras que quizás no. Por ejemplo, en esta lámina yo veía de Mora y Vargas, aquí a la izquierda, abajo, hacen como una pequeña descripción de cómo se encuentra en situación el lote, el edificio, y por qué desde allí salen algunas decisiones de proyecto que van a ser fundamentales para después eh, su definición tecnológica. Entonces, empiezan a aparecer una serie de posiciones con respecto a la vista, la posición del edificio con respecto a los linderos, cómo el edificio se eleva, se parte, y con estos grafiquitos uno puede identificar rápidamente cuáles son las intenciones del proyecto. Me parece que siempre lo que tendría que estar en primera imagen, en primera situación, es la obra, que como acá es difícil de entender en esta lámina o en general cuál es la obra. Entonces me parece que hay que poner una primera imagen donde esa sea definitiva. Por ejemplo, acá en este trabajo, que también está bastante bien desarrollado, uno intuye cuáles son las cosas que ustedes quieren decir, pero me parece que hay que manifestarlas. De nuevo, acá no aparece la obra claramente cuál es. Digamos, tienen que ver qué dimensión tienen las imágenes, por ejemplo. No puede tener la misma dimensión este solcito o este mundo si la obra es esta pequeña de aquí a la izquierda. O si estamos hablando de los arquitectos o de la obra. Entonces me parece que siempre tiene que estar en primera posición la obra. Y después, en general, creo que tiene que haber como una reflexión de cada punto que ustedes tocan, siempre desde el sesgo tecnológico. Ahora vamos a ver qué. Por ejemplo, si hablamos de clima, ¿cómo incide el clima en esta obra? Digamos, más allá de poner si San Pablo tiene tantos o cuales grados, o si llueve o no llueve, digamos, si tiene algún tipo de incidencia en la obra. Acá con respecto a la parte programática,
me parece que hay falta como algún tema de jerarquización de títulos para saber de qué estamos hablando. Recuerden que esto era programa, tipo arquitectónico, forma y tipo, una cosa así. Y organizar la información para que se lea claramente. Acá empieza a haber como una distinción de los paquetes. Esos mismos colores se reflejan después en estos 3D. Entonces, empieza a haber como algún tipo de comunicación que realmente uno puede empezar a referenciar. Esta de acá me parecía interesante la forma en que estaban comunicando algunas cosas. Por ejemplo, volviendo atrás un segundo, en esta obra, por ejemplo, no trabajaron sobre el tema del concurso, ¿sí? De que venía tanto en el trabajo en la primera lámina como en la segunda, que no era un trabajo que accedieron por concurso o que establecieron algún plano comparado con las otras obras del concurso, para saber por qué esta obra fue la ganadora, ¿no? Acá en esta que presentan, si no me recuerdo mal, era Nagni y Silverman. No, Axel y Marina. Ah, perdón, las que siguen son. Sí. Martina es. Martina, gracias, Lucas. Hoy con Martina, pobre, varias veces ya con el nombre, no. Perdón, Martina. Acá, Perdón. por ejemplo, no aparece de nuevo, solamente la foto que aparece de la obra es esta de aquí abajo, a la izquierda. Entonces digo, eso tiene que estar claramente en la primera lámina. ¿De qué obra estamos hablando? Después, está bien, se hace un recorrido por la obra del autor, me parece que está bueno esta línea de tiempo que establece con algunas obras, y, por ejemplo, habla del sitio. Lo describe el sitio. En general, lo que me parece que hay que hacer, además de hay que hacer una descripción una descripción analítica de las cosas. Por ejemplo, ¿cómo incide la posición del edificio en ese borde costero, con la cercanía del agua? Entonces me parece que esos temas, si estamos hablando del sitio, tienen que ser fundantes. Con respecto al programa, estaría bueno que primero aparezca una imagen general en 3 dimensiones de la obra para después partirla en estos paquetes que me parece que están muy bien. Aunque están al revés con respecto a estas plantas de acá abajo. El paquete grande es este, pero después abajo aparece en uno a la derecha, en el otro a la izquierda. Entonces, eso confunde un poco. Entonces, trataría de aclarar esas cosas. Pero me parece que está bien cómo está diseccionado el programa, porque uno entiende que estas 2 cajas contienen estos tipos de espacios, que tienen este tipo de requerimientos técnicos o de adecuaciones climáticas, distintas, por ejemplo, a las plantas bajas. Bueno, acá un poco más de lo mismo, digo, hay una referencia acerca del sitio, de los lugares de interés, que pueden ir entendiendo por qué esta obra de esta calidad aparece en este sector de La Coruña, y hacen todo un tema del financiamiento de la obra, ¿no? Y hacen como una mirada crítica que están tomando como datos de lo que dice la gente acerca de cómo fue recibida la obra, por el tema de que justamente hablan ahí de la supuesta filantropía de esta gente botín, que son los dueños del Banco Santander, y que me parece que, sin entrar en una cuestión ideológica, lo que uno hace es marcar, digamos, en dónde está parada la obra en términos de la representación social, ¿no? Me parece que está bueno este trabajo que hicieron del despiece volumétrico del edificio. Seguramente podría tener algún tipo mayor de referencia o algún código de colores para que uno lo pueda identificar rápidamente. Tiene que haber como 2 escalas de lectura, una lejana y una cercana. En este trabajo de Saja, que analizan de Saja, me parece que está interesante acá esta serie de preguntas que se hacen. No sé si
se las hacen, si esas preguntas se las elaboraron ustedes o las tomaron de algún lado. En cualquier caso, me parece bien esa cuestión de que uno problematice la cosa, se pregunte, ¿eh? Y si no está, decir, bueno, justamente, ellos empiezan a preguntar, ¿para quién está dirigido? ¿Cuál es el objetivo? Distintas cuestiones, y acá después dicen, hay unos aspectos que definen y condicionan la obra. Entonces me parece que eso está interesante, y estaría más interesante si además de ser una cosa que esté con mucho texto, esté referenciado con gráficos, ¿sí? Entonces, digamos, acá hay mucha carga de texto, hay cosas interesantes que se están planteando, pero me parece que tendría que estar más referenciada con documentos gráficos. Digamos que a la inversa de lo que algunas están pasando, por ejemplo, en esta otra lámina, que hay mucho gráfico, pero el gráfico por sí solo no puede llegar a expresar lo que uno está pensando de la obra. Entonces tiene que haber algún tipo de referencia escrita, o sea, tiene que usted poner su voz en la obra, para decir, bueno, ¿por qué este paquete está acá arriba? ¿Por qué se produce este agujero? ¿No? Y que finalmente este hueco es lo que hace que el edificio tenga esa expresión, esa estructura, ¿no? Entonces, eso tendría que estar más claramente marcado. Este trabajo es el trabajo 4. A mí me parece que hay un montón de información acá, y es más, hay información que se transforma en conocimiento porque la están desmenuzando, pero, repito, acá no aparece, por ejemplo, la obra. Uno no sabe todavía de qué obra se está hablando. Acá empieza a aparecer este dato de la obra, pero me parece que tendría que reforzarse un poco más. Lo que sí está muy bien, que hay mucha elaboración propia acerca de cómo se entiende, por ejemplo, el edificio y las partes. Entonces uno rápidamente entiende cuál es la relación entre el espacio, la función, la forma y la tecnología, y la materialidad. ¿Se entiende? O sea, ¿por qué tiene esa dimensión el espacio? En función de su uso, qué requerimiento necesita para aislarse, por ejemplo, del clima o acústicamente. Entonces hay unas cajas donde se desarrollan actividades áulicas, después hay un techo que le da sombra, ese techo entonces se piensa que está realizado con cierta materialidad, que obviamente implica una tecnología. ¿Mm? Materialidad y tecnología no es lo mismo. Un material implica una tecnología y viceversa. En este trabajo de Broad Commons, un poco más de lo mismo, ¿no? De lo que veníamos hablando con respecto a otros trabajos. Me parece que hay que profundizar un poco más. Digo, ustedes tendrían que poder explicar la obra con mucho menos trabajo. Por lo menos los datos, por ejemplo, uno podría decir, bueno, a la columna de la izquierda hago una columna donde pongo 3 o 4 cosas que definen la obra. Y a partir de ahí empiezo a desagregar. Si no, todo tiene el mismo valor acá. ¿Sí? Los datos del autor, datos del sitio, datos sociales, y no todo tiene el mismo valor. ¿Mm? O, por ejemplo, el tema de por qué el programa, este tipo de programa permite hacer esta obra industrializada. Imagine hacer esta obra industrializada si uno quisiera hacer la casa de la música de Koolhaas. Sería imposible. Esta es posible porque tiene, digamos, toda esta cuestión de la serie y la repetición. En el trabajo de Koolhaas, digamos, se parece bastante a aquella cuestión que decía de los textos, pero me parece que, por ejemplo, está bien categorizadas las cosas. O, por ejemplo, esta definición de 4 cuadrantes, quizás no tengan que tener la misma medida, pero me parece que está bien tomada algunas cosas. Vuelvo, insisto, con la cuestión de aquellos datos de sitio, clima, tienen que explicar la obra, tienen que poder demostrar qué es lo que ustedes están queriendo decir acerca de esa obra. Acá hay una volumetría, no sé si esta la produjeron ustedes, a mí me parece que tiene que empezar a aparecer la producción propia, y no por un ánimo de ponerlos a dibujar como
que si fueran alumnos de visual, sino para que ustedes puedan desagregar la obra, desmenuzarla y entenderla. Si no, va a ser muy difícil. Digo, por ejemplo, acá se hace una mención que seguramente estuvieron hablando hoy acerca de la caja adentro de la caja de la sala, que define una cuestión clave de la estructura del edificio por las prestaciones que tiene. Eso tiene que estar más claramente marcado. En el caso de Acebo y Alonso, a mí me parece interesante, por ejemplo, en este trabajo, esta cuestión, ¿no? Aparecen como una columna a la izquierda, tiene algunos datos, y después hay otras que empiezan a desagregar temas. Esa doble matriz me parece que es interesante para trabajar en el modelo comunicacional. Por ejemplo, quizás no haya que poner todas las plantas, quizás alcance con algunas para entender la obra, porque seguramente se entiende mucho más rápido la obra aquí abajo que empezar a interpretar cada una de estas funciones. Sí está claramente expresado en este trabajo la diferencia entre las dos materialidades propuestas por el edificio, la del hormigón y la del vidrio. Las partes cerradas tienen un uso, que son las salas de danzas, y las partes abiertas tienen las cuestiones de museo. Entonces, esa relación que nosotros decimos, es importante que ustedes piensen cuál es el uso, cuál es el programa, para ver qué requerimientos tiene, para ver qué materialidad tiene y para ver con qué tecnología se hace, es central. Acá, por ejemplo, en este gráfico se vuelve a mostrar, que es otro trabajo de otro estudiante. A mí me parece, y vuelve a aparecer en este caso, está bien que hay obras que son más claras en ese aspecto que otras, ¿no? La distinción entre cómo el programa define cuestiones que tienen que ver con el espacio, y esas cuestiones que tienen que ver con el espacio define estructuras especiales y define requerimientos o acondicionamientos especiales. Pero todas de alguna manera lo tienen. Lo que hay que hacer es poder marcarlos más claramente. Entonces yo me quedo que me parece que es un muy buen avance el que se ha hecho. En general en todos los trabajos les pediría que siempre estén actualizados en el campus su avance, y poder mejorar un poco más la comunicación, aquello que ustedes ya tienen incorporado, internalizado de las obras, y que cuando las cuentan de forma verbal, uno la entiende mejor que cuando la ve expresada en los documentos. Imaginen que ustedes se lo tienen que comunicar a alguien. En este caso, nos la están comunicando a nosotros, pero seguramente tendría que poder verlo a otra persona y entender la complejidad de la que estamos hablando.